Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos en el primer día de capacitación para el curso Sistema Eléctrico del Boomer S2 de la marca Rock, en el cual vamos a detallar y explicar el sistema ya en mención, utilizando los diagramas eléctricos, enfocándonos en el sistema RCS, sistema de perforación, lo cual son los sistemas más principales para el Jumbo en cuestión, Jumbo de dos brazos, Boomer S2. Por ello, el día de hoy, la clase del día de hoy va a estar enfocada en el circuito principal de 24 voltios, ya que vamos a partir desde el punto inicial, baterías para ver el suministro principal del circuito de 24 voltios, y a su vez vamos a detallar el circuito interesante, en este caso de parada de emergencia, implementado en el equipo, y desarrollamos sobre el sistema de parada de emergencia porque es un sistema eléctrico que está entrelazado con sistemas como motor diésel, sistema RCS, también el sistema eléctrico del Power Pack, del motor eléctrico o los motores eléctricos, así que es un sistema que está enlazado con los demás sistemas eléctricos y por ello comenzamos a detallar y cómo dar también las bases para el funcionamiento del sistema eléctrico del equipo Yemencia. Un saludo, señores, a la distancia. Disculpen primeramente, ya que la clase estaba prevista para el día de ayer y por inconvenientes ya mencionados en el grupo WhatsApp no se ha podido iniciar correctamente, así que procedemos a detallar ya la información del día de hoy, conjuntamente con la información que estaba preparada para iniciar con este curso. Iniciamos, señores. Muy buenas noches. Comenzamos. Menciono lo siguiente: para tener un audio correcto y una imagen correcta, recomendamos que se tenga buena conexión a Internet. De todas formas, la clase está siendo grabada y será compartida el día de mañana, tanto el video como la información, para que puedan tener el acceso y repasar si en caso tienen inconvenientes con la conexión a Internet. Ok, señores, si en caso hay inconvenientes, que también depende de la conexión de parte mía, si mencionan o si se produce errores como imagen o el audio está incorrecto, me ayudan informándome a través de los mensajes. Por un momento va a estar desactivado micrófonos, ya que van a estar personas ingresando mientras voy detallando la información inicial de este primer día de capacitación. Buenas noches, señores. Un momento habilito micrófonos para que me puedan mencionar si el audio está correcto. Muy buenas noches, señores. ¿Se escucha correctamente? Si alguien fuese tan amable de ayudarme en ese aspecto. Estamos en línea. Buenas noches. ¿Qué yo? Señores, con los presentes, ¿se logra escuchar correctamente o hay algún inconveniente para ya iniciar con la capacitación? Buenas Ayúdenme. noches, ¿sí se escucha bien el audio? Correcto. Ok, gracias, señores. Gracias. Comenzamos entonces, señores. Deshabilito por un momento micrófonos para que no se produzcan ruidos molestos e innecesarios durante el desarrollo de la capacitación. Y comencemos ya con la información para detallar el sistema eléctrico del Boomer S2 de la marca Rock. Vamos a comenzar detallando, utilizando tanto el diagrama eléctrico, imágenes de referencia del manual de partes, para ubicarnos en componentes específicos. Como es un curso abierto en sí, un curso libre, tratamos de brindar la información desde la base, pero ya profundizando en el sistema eléctrico, los componentes y el circuito. Así que la información día a día va a ser más complementaria. Toda la información inicial sirve para que en los días siguientes ya no se redunden o se vuelvan a explicar conceptos básicos, pero detallemos comenzando a ubicar los componentes principales del Jumbo Boomer S2. Comenzamos detallando lo siguiente. La designación de las cajas o gabinetes eléctricos van a ser por medio de la designación A, ya que en el diagrama vamos a encontrar dicha implementación. Observemos, aquí tenemos un diagrama, el plano eléctrico del equipo en mención, y un ejemplo cuando vamos a estar detallando y explicando funciones eléctricas. Vamos a encontrar esta simbología, lo cual es un recuadro, una línea entrecortada, solo un recuadro, pero se menciona un código, se muestra
la designación que tenemos en este caso A10, y ello hace referencia a la caja que observamos como ejemplo, en este caso el gabinete eléctrico A10, me ubico en dicha caja para visualizar la caja a la cual se hace referencia, caja A10, gabinete eléctrico, donde se encuentran varios componentes. Observemos una referencia de esta caja y dentro de esta caja tenemos fusibles, relés, entre otros componentes principales, diodos, etcétera. Todo ello lo vamos a estar explicando, pero ya detallando el circuito eléctrico en específico del equipo, pero hacemos mención en primera instancia que cada caja utilizada en el sistema eléctrico va a estar designado con la letra A. Así que tenemos A10 como el gabinete eléctrico, luego tenemos otra caja principal, que es la caja A300, observemos la caja eléctrica A300, que es específicamente para circuitos relacionados con el circuito eléctrico de batería. Inclusive en breves, ya visualizando la implementación del sistema eléctrico, vamos a tener en cuenta esta caja A300. Sigamos mencionando más cajas principales, luego vamos a profundizar y detallar un poco más. Tenemos la caja A50, que es la caja de conexión principal y enfocado más que nada en el control del bastidor, traslado, transporte, ya que las funciones de 24 voltios, por lo general, casi todo lo que está a 24 se implementa y se utiliza la caja A50 para dicha función. Relacionado con el transporte, movimiento, avance, retroceso, parqueo, por ello en general, circuitos de 24 voltios. No en específico, pero sí es una caja enfocada en la conexión principal para lo que viene a ser el movimiento, desplazamiento. Caja A50. Son las tres cajas más principales, A10, A50 y A300. Tenemos también A41, pero ello lo vamos a visualizar ya en las diapositivas, ya que en ello se va a visualizar el componente en específico con una imagen referencial para poder dar detalle de ello. Ok, así que tenemos estos primeros componentes designados con la letra A. Me voy a apoyar de diagramas ya implementados a colores para que sea más visible y más didáctico explicar el sistema eléctrico del equipo en el cual estamos detallando. Y comenzamos por la parte del sistema de 24 voltios y obviamente por la fuente de suministro, que es las baterías. Comenzamos con ello. Tenemos en el diagrama, o antes de explicar, disculpen, antes de ya proceder a explicar el funcionamiento y el circuito de 24 voltios y parada de emergencia, mencionar lo siguiente: la distribución de los planos eléctricos. Vamos a tener la siguiente distribución de los planos eléctricos. Voy a comenzar desde el primer diagrama para hacer una referencia y un repaso general de estos diagramas. Y se comienza con lo siguiente, o está implementado la marca Piorro, que implementa de la siguiente forma. Los primeros diagramas están enfocados en el sistema de control, denominado sistema RCS, pero en la leyenda de los diagramas se menciona como sistema de control. El sistema RCS, lo cual son los módulos, y observamos que son varios planos. En este caso son los primeros. Tenemos varios grupos de planos, ya que se van separando por grupos, ya que se va separando por módulos, y observamos aquí hay designaciones como D121, D222, que son módulos del sistema RCS, o se puede ver aquí en general un diagrama. Si avanzamos más hacia adelante, encontramos el diagrama general de ese sistema, solo que en los diagramas anteriores estábamos visualizando las conexiones, pero aquí se visualiza mejor un aspecto general, la distribución general del sistema RCS, donde tenemos pantalla, panel de control, módulos de aplicación, que es de 100, de 200. Estoy haciendo un repaso rápido y general del circuito para tener en cuenta estos sistemas, o cuando menciono el sistema RCS para tener en cuenta a qué sistema me estoy refiriendo. Y tenemos módulos de entradas y salida, como ejemplo el módulo D201 que se muestra en pantalla.
Todo este sistema de control denominado sistema RCS, Rig Control System, que es el significado o las siglas en inglés, que no es nada más sistema de control de plataforma, es un sistema eléctrico computarizado. Por ello observamos que módulos comparten información a través de una red. Por ello también vamos a detallar la red y cómo se comparte información. Es una red CAN. Habrán escuchado tal vez el término CAN bus o CAN bus. Con esa red se interconectan estos módulos, se comparte información entre pantalla, módulos, para así gestionar funciones específicas del equipo. Más que nada lo que viene a ser control de perforación, posicionamiento, que son circuitos eléctricos más sofisticados donde se necesita este control automatizado del sistema RCS. No todo el equipo está siendo controlado por el sistema RCS. Hay sistemas eléctricos directos, simples, donde se utilizan relés. Como el día de hoy vamos a ver un circuito de parada de emergencia que va así relacionado, pero no directamente con el sistema RCS, pero lo mencionamos en forma general. Así que los primeros diagramas están enfocados en dicho sistema. Inclusive es el sistema más principal, el sistema denominado RCS, como lo vuelvo a mencionar nuevamente. Luego tenemos un diagrama específico para lo que viene a ser parada de perforación del sistema RCS. También vamos a detallar este esquema y la funcionalidad que tiene para el equipo. Después de ello, comienzan ya los diagramas. Si observamos la leyenda, se menciona lo siguiente. Estos diagramas que vamos a ver a continuación son diagramas externos, denominado de esa forma porque se observa cómo están interconectados los elementos. Un ejemplo, observamos la caja A300, la cual la visualizábamos en la diapositiva. Como referencia, esta caja A300, de esa caja A300, observamos cómo se están realizando conexiones. Un ejemplo, con baterías. Tenemos las baterías como referencia. Luego tenemos M100, que es la designación para el motor diésel y componentes que están relacionados con el motor diésel. Y así más componentes, pero lo que observamos y lo que quiero dar a entender con estos diagramas es que solo se está visualizando la conexión. Como a través del mazo de cables, observemos, en S300 vamos a encontrar un interruptor. Pero observamos cómo dicho interruptor gestiona señales eléctricas y aparentemente es un solo cable, pero tengan en cuenta que esto es un mazo de cables. No estamos viendo un cable en cuestión, sino un grupo de cables, ya que estamos observando cómo se interconectan, de qué componente en la caja A300 y con qué elemento, en este caso del motor diésel, se está interconectando. Solo estamos visualizando esas conexiones externas, como si fuera un diagrama que representa los componentes. El motor diésel con varios componentes dentro del motor diésel, componentes eléctricos, observamos que se van interconectando a través de estos mazos de cables designados con la letra W, grupo de cables o mazo de cables, y también observamos desde dónde se está realizando dicha conexión. Pero estos diagramas no sirven para explicar el funcionamiento. Solo observamos cómo están interconectados. Una caja con un componente, por ello es más visible o es casi semejante a lo que encontramos en el equipo. Otro ejemplo, podemos observar cómo se interconecta la caja A300, nuevamente la misma caja, a través de ciertos conectores con el sistema RCS, pero solo estamos visualizando las conexiones externas, como a través de mazos de cables se están realizando dichas conexiones externas, porque llevar cableado o señales, cables de una caja a otra, se visualiza en estos diagramas. Por ello observamos diagramas externos en forma resumida. Otro ejemplo más, observamos cómo de la caja A50 a través de X6
se realiza la interconexión con el módulo EMR, que es del motor diésel, es un módulo de control electrónico del motor diésel. Tenemos alternador, filtro de aire, entre otros componentes eléctricos, pero observamos desde qué caja se está realizando la conexión con los componentes que se muestran en el diagrama. Por ello, solo está para mostrar las interconexiones, pero no se puede explicar con ello. Pero sí es importante porque en breves, ya detallando cierta funcionalidad, vamos a ver cómo se utilizan estos diagramas. Sirven para ver cómo están relacionados o cómo se interconectan a través de qué mazos de cables, y es para visualizar más que nada cómo, en qué caja, A71, A50 o distintas cajas, qué componentes están conectados a dicha caja. Entonces son esquemas que nos muestran una estructura global de todo el sistema eléctrico, y después de ello recién comienza la leyenda, donde ya se mencionan los componentes utilizados con las designaciones. Luego menciono ello, pero tenemos ya una leyenda, 3 páginas enfocadas en leyenda, y después de ello recién están los diagramas denominados circuitos. Los diagramas de circuito son los que vamos a utilizar para detallar el funcionamiento del sistema eléctrico. Con esto sí se explica, ya que podemos visualizar correctamente cómo se utiliza o visualizamos las conexiones, los componentes, y ya no un resumen general como los diagramas externos, sino que ahora sí estamos enfocados en el circuito. Con esto sí vamos a explicar, con estos diagramas sí se explica el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Pero el detalle, señores, tengan en cuenta que vamos a ver distribuido todos los elementos como si estuviesen mezclados, pero para ello nos vamos a ayudar de lo siguiente. Un ejemplo, este interruptor S300 que se muestra en pantalla. Ya se nos da una designación o un código, o mejor dicho, se muestra en qué caja está ubicado. El interruptor S300 está ubicado en la caja A300, la caja relacionada con batería, circuitos eléctricos de batería, y así podemos ver más elementos. Otro ejemplo, tenemos un fusible F131, donde está ubicado en la caja A300, fusible de 25 amperios. Entonces se van colocando ya designaciones para mostrar dónde están ubicados los elementos, porque realmente aquí están dispersos, no están ordenados tal como están en el equipo, sino están distribuidos de forma diferente. Inclusive podemos encontrar elementos que están en otra caja conectándose con otros elementos que corresponden a otras cajas. Y así vamos visualizando más elementos. Otro ejemplo, otro fusible F120 de 15 amperios, ubicado en este caso o en este ejemplo en la caja A50. Entonces, de esa forma vamos a relacionar dónde estamos ubicados, y son los diagramas de circuito con los cuales vamos a detallar el funcionamiento. Y en primera instancia está por lo general todo lo que viene a ser 24 voltios, circuitos de 24 voltios. Por ello, a esos circuitos se les denomina carrier. El término carrier es de la estructura de los bastidores, donde ya se controla freno de estacionamiento, desplazamiento, avance, retroceso, control de luces. Por ello, relacionado al sistema de 24 en general, pero del carrier, de la estructura del equipo, del jumbo, en el cual nos estamos enfocando. Y nuevamente, observemos, comienza otra distribución de conexiones externas. Pero ahora ya estamos en sistemas eléctricos de potencia. Se menciona el término power. El término power hace referencia a que son sistemas de mayor potencia, ya que son sistemas eléctricos relacionados con el sistema trifásico, corriente alterna, como referencia 440 voltios, pero es del sistema de potencia. Y observamos nuevamente las conexiones externas. Nuevamente observamos cómo desde una caja se realizan las interconexiones con elementos
eléctricos, pero no se puede detallar o explicar. Solo sirven para ver qué mazos de cables se utilizan para distribuir entre cajas, entre componentes. Y después de ello, ya inicia los diagramas del circuito de potencia. Ya podemos observar el interruptor principal Q01, las líneas trifásicas L1, L2, L3 del circuito de potencia, y así tenemos varios diagramas enfocados en ello. Después de ello ya concluye los diagramas y comienzan los diagramas hidráulicos del boomer S2. Ok, en total en referencia tenemos gran cantidad de diagramas, sistema RCS, diagramas de circuito del carrier, luego tenemos circuitos eléctricos de potencia. En conclusión, están divididos en tres partes: sistema RCS, sistemas eléctricos de carrier, y tenemos circuitos eléctricos del sistema de potencia o líneas trifásica para el arranque de los motores del power pack de estos jumbos. Ok, mencionado ya esa distribución de los planos eléctricos, comenzamos a detallar el circuito de parada de emergencia. Tenemos que explicar el día de hoy el circuito de parada de emergencia. Como vuelvo a mencionar, este es un circuito que se relaciona con varios circuitos a la vez, es importante y abarca una cierta cantidad de planos donde vamos a visualizar inclusive uniendo circuitos de carrier con circuitos de potencia. Comencemos con ello. Nos ubicamos en el diagrama. Voy a utilizar el diagrama original para mencionar algunos aspectos, ya que en las diapositivas están siendo bloqueadas algunas páginas o componentes por las imágenes que van a ser de ayuda para explicar el funcionamiento. Así que nos ubicamos en circuitos carrier 24 voltios. Página 4, porque ya se cuenta en este caso las leyendas, son tres páginas, 1, 2 y 3 de leyendas, y por ello la página 4 es donde nos estamos ubicando. Página 4 de circuitos de carrier. Encontramos baterías. Tenemos la designación G, que se utiliza para baterías. La letra G es para fuentes de alimentación, y en este caso tenemos las baterías. Dos baterías enseriadas. Tenemos G100 2.1, G100 2.2, donde se hace la conexión en serie, ya que el borne negativo de la batería número 1 se conecta con el borne positivo de la batería 2. Si ello lo visualizamos en imagen, estamos ubicados en la parte posterior del jumbo. Observamos bastidor trasero, lado derecho, y encontramos la ubicación de baterías, dos baterías conectadas en serie, o una vista un poco mejor de esas baterías, la tenemos en pantalla. El propósito de la conexión en serie es obtener los 24 voltios, ya que se está trabajando con dicho sistema. Y tenemos las protecciones, en este caso un fusible F150 en dicha conexión en serie de 300 amperios, ubicada en una pequeña caja que es la caja A100. El fusible protege dicha conexión, ya que una vez enlazando la conexión en serie se obtiene del terminal positivo libre el positivo y tenemos el negativo libre, y ya la suma de los voltajes 24 voltios. Si observamos el negativo, le hacemos el seguimiento a la línea negativa, ello se conecta y lo primero que mencionamos es que tenemos la información del calibre del cable que se está utilizando, en este caso 50, y lo que se está mostrando es el calibre, el área, 50 milímetros cuadrados para el grosor del cable, denominado calibre, y ello se conecta por medio del conector X, en este caso la caja de bornes. En breve lo visualizamos o visualizamos una imagen en referencia, X150. Pero observamos que esta conexión negativa
ya se encuentra en la caja A300. En breve explicamos esta simbología y los números y información que se tiene al respecto. Porque ello lo voy a explicar conjuntamente con esta línea positiva. Observamos la conexión positiva, el borne libre positivo, nuevamente 50 milímetros cuadrados, está libre del cable. Ello se conecta hacia el interruptor S300, ubicado en la caja A300, que es la caja de circuitos eléctricos de batería. Y a su vez visualizamos la fuente positiva llegando hacia los fusibles F131, F163. Y observamos nuevamente la designación y ubicación de la caja A300. Si ello lo observamos y tomamos ya en cuenta, tenemos batería en este lateral, en la parte inferior, bastidor, lado derecho, y observamos la caja, la caja se encuentra en esta parte, caja A300. Y señores, entonces lo que estamos visualizando es la conexión desde batería hacia la caja A300. Ello es lo que se está visualizando y por ello observamos cómo se está realizando la conexión con dicha caja. Y ya una vez que tenemos estos puntos o la designación A300, ya nos encontramos dentro de la caja y tenemos varios componentes como interruptores, fusibles, caja de borneras, entre otros elementos. Si observamos la caja A300, esta es la imagen referencial del manual de partes y nos ubicamos dentro de la caja. ¿Qué encontramos dentro de la caja? Digamos, el componente más principal es la caja de bornes X300. X300, esta es la caja de bornes. Reduzco la imagen para que se visualice un poco más. Esta caja de bornes sirve para realizar empalmes. Y por ello su simbología la vamos a visualizar de esta forma. X300 se representa de esta forma. X300 primero menciona a qué caja de bornes se está designando, pero tenemos un círculo. El círculo representa al borne en específico y se le asigna un número. En este caso es el borne 0. Si buscamos ello, en el componente real tenemos la caja de bornes, que es todo este grupo X300, y encontramos el borne 0. Pero tenemos varios de ellos, varios bornes designados con 0, es porque estos bornes se están uniendo, inclusive la imagen no ayuda mucho, pero tenemos una línea en común, lo cual se interpreta de que estos bornes están unidos entre sí, así que cualquier fuente que conectemos hacia este borne, hacia el primer borne, será la misma fuente que se encuentre en los demás bornes con la designación 0. Siempre que se tiene el mismo número, es la misma fuente, así de simple. Y en este caso se tiene varios bornes con la designación 0 porque es negativo y negativo lo vamos a utilizar en varios puntos. Por ello necesitamos gran cantidad de bornes 0, como por ejemplo aquí tenemos borne 0, X300. Más abajo tenemos borne 0, X300 y así sucesivamente se va a visualizar y se va a indicar que se está utilizando varios bornes con la designación 0 que tienen la fuente negativa. Es la misma fuente distribuyéndose hacia varios puntos. Entonces, de esa forma tenemos la caja de bornes y su simbología, y ya mencionamos el borne en específico que se está utilizando. Ya que también tenemos números 2, 3, 4, donde ya son individuales cada borne, pero si en otras cajas encontramos bornes con números repetidos, va a ser el mismo principio que lo que mencionamos para el borne 0. Son la misma fuente distribuyéndose, solo que se está implementando más cantidad de bornes para tener más puntos de conexión hacia los circuitos eléctricos.
Ok, visualicemos, hemos visualizado por este lado, ya que se está utilizando el borne X150, de ahí se hace la conexión al bastidor o chasis, tierra para chasis, la conexión principal hacia el chasis, y con ello ya hacia el borne X300, ambas bornes, caja de bornes, y en el borne número 0 en específico que se está utilizando para la fuente negativa. Desde ahí ya tenemos distribuciones negativas hacia varios puntos. Lo que más se controla en un circuito eléctrico es el lado positivo, ya que el negativo va a ser distribuido a través del bastidor y desde las líneas del borne 0. Así que nos vamos a enfocar más en visualizar la línea positiva, ya que es la que se controla en mayor referencia y por ello visualicemos dicha conexión. Borne positivo de baterías se conecta al interruptor S300. Ubicamos el interruptor S300 y observamos una imagen de la caja y el interruptor S300. Este interruptor es denominado aislador de batería o también conocido como switch master, ya que es el interruptor principal para conectar batería o la fuente de batería hacia el circuito eléctrico de todo el equipo. Con este interruptor controlamos la fuente principal de todo el equipo, la fuente de batería hacia el equipo. Pero antes de ello, mencionamos lo siguiente. Tenemos dos fusibles que no dependen de dicho interruptor. Así que tenemos circuitos que no dependen, no es requisito accionar el interruptor para poder enviarles energía. Estos circuitos son los siguientes. Tenemos dos fusibles ubicados en la caja A300. Ubicamos los fusibles. Fusible F131 de 25 amperios, F163 de 5 amperios. Si visualizamos ambos fusibles, su ubicación dentro de la caja A300, las encontramos en esta parte. F163, fusible, y F131, dos fusibles continuos, su ubicación dentro de la caja. Estos fusibles ya suministran fuente positiva. Visualicemos hacia dónde se realiza la conexión. Tenemos uno de ellos del fusible F131 hacia el relé K136. Tenemos un contacto de un relé. En breves tal vez explico rápidamente el concepto de un relé, pero por el momento mencionamos que estamos frente a un contacto de un relé K136. Lo dejamos ahí momentáneamente y desde el fusible F163 de 5 amperios tenemos la conexión a un temporizador off the line de 2 minutos, su contacto, lo cual va a trabajar conjuntamente con el relé K136, del cual se estaba haciendo mención en esta parte. Un contacto y su bobina de mano. Ok, esto lo vamos a explicar conjuntamente con el módulo EMR, EMR, que es el control electrónico del motor diésel. Por ello, en la clase 2 vamos a enfocarnos en dicho módulo, circuitos del motor diésel relacionados con el equipo, o la unidad EMR, que es una unidad electrónica que gestiona sistemas eléctricos del motor diésel, pero a su vez se interconecta con los circuitos del propio equipo, y por ello estamos observando circuitos que ya van relacionados con dicha función. Por ello, el fusible F131 es para el módulo de control electrónico del motor diésel, y el fusible F163 de 5 amperios es porque es el fusible del voltaje lógico. Ello también lo vamos a explicar conjuntamente, ya que tiene que ver con los sistemas. Cuando hablamos de voltaje lógico, es un voltaje de referencia, inclusive lo vamos a ver también en el sistema RCS, ya que son voltajes para alimentar módulos y tener la lógica de funcionamiento
y no se requiere mucho amperaje para dicho funcionamiento, por ello el calibre del fusible. Y mencionó algo más respecto a estos dos elementos, la letra F designada para protecciones. Si observamos un elemento eléctrico con la letra F, está enfocado en protecciones, fusibles, disyuntores. El fusible, digamos, es el componente más común, pero aparte hay otros componentes como los disyuntores, guardamotores, inclusive relés de sobrecarga que vamos a visualizar en el sistema eléctrico de potencia 440. Ahí es donde vamos a ubicar otros componentes, pero la letra F ya nos ayuda a identificar qué elementos son enfocados en la protección. Lo primero que se hace en un sistema eléctrico, obviamente, es la protección, ya que estamos protegiendo de la corriente excesiva que se produce en cada uno de los circuitos. Y la corriente no es nada más que la cantidad de electrones que fluye a través de dichos circuitos, cantidad de electrones. El voltaje que hemos obtenido a través de baterías es la fuerza electromotriz que impulsa a los electrones y la cantidad es el amperaje. Así que estamos hablando de esos dos términos, la fuerza electromotriz, el voltaje que impulsa los electrones y la cantidad de electrones es referencial o es relacionada con el amperaje. El amperaje hace referencia a la cantidad de electrones en cada circuito. Y también cada componente, cada circuito requiere de cierta cantidad de electrones para su correcto funcionamiento. Un voltaje lógico requiere 5 amperios. Para que ya se vayan acostumbrando a este término, voltaje lógico es para alimentar módulos, memorias. Los módulos o memorias llevan parte electrónica y la parte electrónica genera procesamiento, funcionamiento lógico y por ello se le llama voltaje lógico. Lo vamos a visualizar en el RCS también para tener en cuenta, pero por el momento estos dos contactos. Faltaría explicar el funcionamiento ya del temporizador, pero como he mencionado voy a explicarlo conjuntamente con el módulo EMR para explicarlo todo conjuntamente los circuitos del motor diésel relacionado ya con estos circuitos que estamos viendo como referencia. Así que estaría pendiente esa explicación, pero ya tenemos el voltaje y vamos comenzando con esta base. Nos vamos a enfocar en el circuito de parada de emergencia. Por ello estoy dejando incompleto, faltaría explicar esta parte, ya que lo voy a explicar conjuntamente en el día 2, la siguiente clase. Activamos el circuito eléctrico del equipo, accionando obviamente el interruptor ubicado en la caja 300. Accionamos el interruptor que se observa en pantalla. Al girar el interruptor S300, se cierra el contacto abierto que tiene y observamos que es un contacto 3-4. Está designado con 3-4. Si hay 3-4, debe haber 1-2. Así que tengan cuidado con la simbología porque vamos a encontrar la otra parte del mismo interruptor. Pero el nombre nos va a ayudar a identificarlo y en breves lo van a poder visualizar. Aparentemente es un solo contacto, pero cuidado, tenemos más contactos controlados por el interruptor S300. Al activar el interruptor, fuente positiva fluye hacia más componentes como el disyuntor F133, que lo dejamos pendiente. Por este lado tenemos relé K135, lo dejamos también pendiente. Y nos enfocamos en el circuito del fusible F109 de 5 amperios. Fusible F109 de 5 amperios. Positivo, fluyendo a través del fusible. Y ello llega sobre este circuito. Se está utilizando la caja de bornes X300 y ahora observamos que en el borne 1 está llegando dicha fuente positiva. Seguimos dentro de la caja A300. No estamos saliendo de ellos, seguimos sobre la misma caja, solo que a través de los bornes, borne 1, se está haciendo la conexión de más elementos, como en este caso un presostato B348 del sistema de supresión de incendios.
Pero tenemos, este sistema de supresión de incendios es un sistema optativo, opcional, es del sistema ANSUL o polvo químico, ya que cuando se produce un incendio, se acciona dicho sistema de supresión de incendio, este presostato abre y corta la fuente, porque no tenemos más elementos en la parte anterior, solo X6. Menciono que es X6 para ya estar explicando. X6, la letra X, que me faltó comentar, es una letra designada para conectores. Una caja de bornes es un conector, sirve para realizar conexiones. Y un conector en específico, observamos su pin macho, pin hembra, como se menciona o se acostumbra a mencionar coloquialmente, o más técnicamente tenemos el receptáculo y la clavija, conocido como pin macho y pin hembra. Pero solo estamos viendo un pin del conector X6 y es el pin número 1. El conector X6 tiene más pines, solo que lo vamos a visualizar en otros elementos. Un ejemplo aquí mismo. Más hacia adelante encontramos nuevamente la designación X6, encontramos el receptáculo y la clavija, pin macho, pin hembra, y observamos el número 4, porque este es el pin número 4 de dicho conector. Así que X6 es un conector. En cambio, el empalme es diferente porque utilizamos bornes, por ello la diferencia en su simbología. Pero el mismo término X porque sirven para conectar, solo son conectores, realizar empalmes, conexiones a través de estos elementos. Entonces notamos la diferencia entre uno y otro para diferenciar. Y observamos también por qué se está utilizando un conector, porque en este caso a través de X6 estamos saliendo de la caja, porque el presostato B348 no se encuentra ya dentro de la caja A300. ¿Cómo lo sabemos? Uno, no está el código A300 encima del nombre de este elemento. Por ello, estamos fuera y por ello se ha utilizado un conector X6 para salir fuera de la caja. Estamos ya fuera de la caja para conectar este presostato opcional del sistema ANSUL o sistema de supresión de incendios. Por ello se está realizando dicha conexión. Visualicemos a ver si en esta imagen de A300 nos ayuda. Si queremos ubicar un ejemplo en la caja X6, queremos ubicar. Tenemos un problema con este circuito y queremos ubicar el conector. Entonces nos ayudamos uno de las designaciones que tenemos en el propio equipo o utilizando el manual de partes. Observamos aquí la caja nuevamente, dibujada la caja A300, y observamos en el lateral el punto de conexión X6. Por este punto es donde se genera o está el conector X6 con todos sus pines y desde ahí tenemos el circuito para el sistema de supresión de incendios. Entonces tenemos X7, X11, entre otros conectores para ya salir fuera de la caja hacia circuitos eléctricos externos. También aprovecho esta imagen, observamos mazos de cables como W622, W650, mazos de cables que llegan sobre la misma caja. Esto solo lo voy a mencionar el día de hoy inicialmente como base rápidamente para ubicarnos en la simbología y la información que se muestra, pero ya no vamos a estar mencionando a cada momento en qué caja, en qué conexión, porque va a ser muy tedioso o va a faltar el tiempo para detallar todos los diagramas que hemos mencionado y visualizado el día de hoy. Hace un momento visualizamos todos los diagramas y por ello mencionar a cada momento dónde estamos ubicados, qué conector, sería muy innecesario porque ya se tiene la designación, el plano. Por ello ya me voy a enfocar solo en explicar las funciones. Entonces ustedes ya se basan con la información que estamos brindando el día de hoy para interpretar el diagrama
y los códigos o la simbología que representa cada uno de estos componentes. Proseguimos. El presostato es opcional. Si no tenemos la función optativa o no se cuenta con el presostato B348 en el equipo de este sistema de supresión de incendios, entonces la conexión sería directa. Como no hay ningún elemento, la fuente positiva llega directamente y ya no se utiliza este presostato. Por ello se menciona en la parte inferior a remover si no se tiene el sistema, o esta línea, respecto a esta línea, remover si se cuenta con el sistema de supresión de incendios. Pero si no se tiene el switch presostato, la línea es la que estaría siendo implementada. Cualquiera de estos dos, ya sea el presostato o la línea directa, igual el circuito se mantiene cerrado, porque el presostato también se mantiene o tiene un contacto cerrado, así que sería lo mismo, fuente positiva, atravesando los conectores X6 o el conector X6, llega sobre la caja de bornes X300, borne 2, y del borne 2, ahora hemos vuelto dentro de la caja, señores, se encuentra el conector S300, interruptor aislador de batería. S300 nuevamente es el mismo interruptor principal, solo que en la parte superior visualizamos el terminal 3, terminal 4, su contacto abierto, y el mismo interruptor S300 se encuentra en la parte inferior y observamos su contacto designado con el borne 1, borne 2, contacto abierto. Es el mismo interruptor, señores. Por ello he mencionado que en estos diagramas de circuitos están como separados los elementos. A veces sí se agrupa dependiendo del componente, a veces sí se dibuja todo en un solo punto, pero por lo general va a estar distribuido varios elementos. Así que no asuman estos diagramas para explicar la ubicación. La ubicación la puedes interpretar observando el código, en qué caja nos ubicamos, cómo se está realizando la conexión. Entonces encontramos un conector S300 que pertenece al mismo interruptor principal que accionamos inicialmente y proseguimos desde ahí. En la diapositiva he dejado encerrado en un círculo amarillo para hacer referencia de que es el mismo elemento, es el mismo componente. Si accionamos el interruptor, estos dos contactos se han cerrado. Y la fuente positiva, protegida con el fusible de 5 amperios, F109, sigue interconectándose. Seguimos utilizando la caja de bornes X300, ahora el borne 3 con positivo, y ahora estamos sobre otro elemento. Seguimos en la misma caja a 300, pero ahora encontramos un interruptor denominado S301. S301. Y aquí observamos nuevamente lo mismo. Si se comparte el mismo nombre, S301, S301, un contacto cerrado, 21, 22, un contacto abierto, 13, 14, ello hace referencia al mismo elemento. Estamos viendo dos contactos que pertenecen al mismo elemento. Si lo queremos visualizar, señores, viene de esta forma. En el armario S300 encontramos el botón verde y rojo, un start y un stop, que va relacionado para la activación eléctrica del sistema o de 24 o para alimentar batería hacia el sistema eléctrico. Si observamos cómo está conectado, tenemos el botón verde, botón rojo, y ese botón cómo acciona el mecanismo que acciona dos contactos. El contacto verde que observamos por este lado, este es el componente en sí, es el contacto, pertenece a este contacto abierto, 13-14. Y el otro contacto, pero que se acciona, todos están entrelazados con el mecanismo. Al final estos dos botones accionan este arreglo de contactos
En este caso, el contacto cerrado o su imagen de este contacto, simbología, contacto 21-22. Y todo ya se toma como una sola unidad, y esto es lo que puede confundir. Aparentemente aquí solo había un botón y aquí no, pero realmente son dos botones. Solo que a todo este diseño se le toma como un solo componente y al final se interpreta de la siguiente forma. El botón verde cierra este contacto y el botón rojo acciona el contacto cerrado. Así de simple. Tenemos el start o también mencionado on y off en el otro contacto. Así que estamos accionando con botones diferentes estos dos contactos. Están separados, pero pertenecen a un mismo interruptor denominado S301. Porque como visualizamos, todo es un solo arreglo, pero sí está subdividido en un contacto cerrado y en un contacto abierto, y ello accionado a través del mecanismo por medio de dos botones on y off. ¿Para qué sirve estos botones? ¿Cuál es la función de estos dos botones? Con estos dos botones vamos a activar recién el sistema eléctrico. ¿Por qué? Habíamos activado el interruptor S300. Hay fuente positiva. Pero ello, señores, no habíamos mencionado que ya estaba directo sobre los sistemas eléctricos del equipo. Sino observen lo siguiente. Fuente positiva llega sobre este relé K135. Un contacto abierto. El contacto abierto está impidiendo que la fuente positiva sea conectada hacia el sistema eléctrico del equipo. Que en breves vamos a hacerle el seguimiento. ¿Y dónde está el relé? K135. Mencionamos esta referencia. Se está ubicando en la página, o menciono lo siguiente. Se muestran estos códigos en la parte inferior de cada elemento porque se tiene una referencia cruzada. El primer número muestra la columna, ya que está representado esto en columnas. Observamos que cada diagrama tiene numeraciones, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Son columnas. Y en filas tenemos letras A, B, C, etcétera. Para ubicar, ya sea en otra página o en la misma página, elementos y brindamos este mismo ejemplo. Tenemos columna 6, fila C. Unimos esas dos coordenadas de columna y fila, así que tenemos 6 como referencia, C por el otro lado, buscamos visualmente entre esos dos puntos como si fuese una coordenada y vamos a encontrar el elemento, en este caso K135. Encontramos K135 cerca de ese punto o coordenada. Para ubicarnos rápidamente, no es muy grande los diagramas, pero se da esa designación o referencia cruzada para ubicar el elemento. Y el relé K135, relé de activación, por ello mencionado como battery switch, porque suministra la fuente de batería hacia el equipo a través del relé K135. Y por ello tenemos el botón ON, que va a activar fuente positiva hacia dicho relé. Ok, explicamos este pequeño circuito, pero detallando las bases, en este caso un relé. El relé, visualicemos el relé K135. El relé K135, dentro de A300, seguimos dentro de la misma caja, ubicamos dicho elemento K135. Esta es una imagen del manual de partes, pero aquí tenemos una imagen un poco más visual, más real del elemento. Es un componente de la marca Gigaback. Es un relé de alta corriente para controlar altas corrientes, por ello tiene este diseño en específico.
A diferencia de otros relés que se van a encontrar dentro de esta misma caja, este es un poco diferente o más robusto, de mayor potencia, porque, señores, va a controlar la fuente principal. Su contacto debe soportar toda la corriente que luego vamos a visualizar, se va hacia otra caja, la caja A50, donde hay más fusibles, pero necesitamos un contacto y un relé que pueda controlar altas corrientes. Y aquí aprovechamos para mencionar el funcionamiento de un relé. Un relé está compuesto de dos partes principales. Primero, de la bobina. La bobina de mando, llamada así, es el cuadrado que estamos visualizando. Este rectángulo representa la bobina de mando. La bobina de mando de un relé no es nada más que una bobina, que es alambre de cobre barnizado en espiras, denominado bobina. Al conectar corriente, positivo y negativo en X1 en X2 sobre esta bobina, se genera el campo magnético. Y el campo magnético acciona los contactos y al final un relé se comporta como si fuese un switch, pero controlado magnéticamente. Energizamos su bobina, la bobina de mando, y sus contactos se accionan, conmutan, se mueven. Relé. El relé, señores, no es un elemento de protección. A veces se confunde, o sea, se piensa que el relé es un elemento de protección. No es así. Un relé es un elemento que sirve para controlar con bajas corrientes altas corrientes. Lo menciono y explicando el circuito en sí. El botón, señores, que estamos viendo, el botón verde, que ya ubicamos y visualizamos en la propia caja, no va a controlar alta corriente y ello lo podemos visualizar de la siguiente forma. ¿Cuánto es el fusible que protege este circuito del cual ya habíamos hecho mención? 5 amperios. F109 de 5 amperios. Así que la corriente de este circuito, que ya mencionamos, sistema supresión, contacto y el botón on-off, S301, están controlando corrientes por debajo de 5 amperios. Así que esta bobina de mando no consume más de 5 amperios, por lógica. La corriente es baja. Para que funcione o se genere el campo magnético para energizar la bobina de mando, es una corriente baja, por debajo de 5 amperios. Pero su propósito es cerrar este contacto, K135, su contacto abierto, se cierra el contacto. Y ahora sí se permite, vamos a adelantarnos un poco en la diapositiva para visualizar hacia dónde se va la fuente, para que se comprenda todo este propósito y por qué el relé tiene un diseño en específico. Y la fuente positiva llega sobre estas protecciones o llamados disyuntores o breaker en inglés, F100, F111, F135, F136. De 40 amperios, de 63 amperios, 40, 40. Se percatan, señores, la corriente que se controla en estos circuitos son altos. E inclusive ya la fuente inicial debe soportar todos esos amperajes. Por ello, el contacto del relé K135 debe ser capaz de soportar altas corrientes, porque desde este contacto se alimentan los fusibles que ya acabamos de visualizar de alta corriente, mayores corrientes para circuitos, la distribución eléctrica hacia los circuitos del equipo. Por ello, el contacto debe ser capaz de soportar las altas corrientes. Y ello es el concepto o el propósito del relé. ¿Cuál es la función de un relé? La función de un relé o relay es controlar con bajas corrientes, ya que su propio funcionamiento, su propia bobina, solo necesita baja corriente para poder controlar altas corrientes. Se cierra el contacto, pero lo hemos realizado, lo hemos accionado indirectamente. O también se le puede llamar a este control indirectamente, ya que presionamos un botón, el botón energiza la bobina del relé, imaginemos con 3 amperios, se cierra su contacto y el contacto sí gestiona gran cantidad de corriente a través de él.
Ello es la función de un relé, controlar indirectamente, porque no podríamos hacer lo siguiente, señores. Si este botón, el botón verde de encendido, lo conectásemos directamente en la línea de alta corriente, el botón sería el afectado, ya que mucha corriente atravesaría el botón y esos botones no están diseñados para soportar altas corrientes. Por ello, no es factible un control directo. No podríamos colocar un botón, el botón verde de activación, directamente en esta línea, sino lo realizamos a través de relés. Por ello es un elemento que sirve para controlar con bajas corrientes, altas corrientes. Es semejante a los pilotajes en equipos. Habrán visto en los equipos jumbos, scoops, excavadoras, cargadores, lo que es maquinaria pesada. Movemos un joystick y un joystick no está controlando todo el aceite hacia los cilindros, sino solo controlamos pilotajes. El pilotaje acciona una válvula y la válvula acciona un cilindro, porque es más sencillo de controlar presiones piloto, presiones bajas. Un relé se asemeja a ese principio, controlar pilotajes. Apertura información que me va a ayudar a explicar algunos conceptos básicos. Un momento, señores. Como referencia, lo que estaba mencionando, la analogía, un control hidráulico es, del ejemplo que mencionaba, un joystick solo controla presiones piloto. Las presiones piloto accionan bloques de válvulas. Los bloques de válvulas, dentro hay carretes que se accionan con la presión piloto proveniente del joystick, se mueve dicho carrete y se controla la alta presión, el alto flujo realmente hacia los cilindros. Entonces, un joystick no está controlando todo el aceite con el cual se controla un cilindro hidráulico, porque va a ser demasiada potencia que el operador va a controlar. Alta presión, alto flujo, además llevar mangueras de gran tamaño hacia cabina sería innecesario. El mismo principio, la misma analogía sirve para entender el relé en su funcionamiento, ya que el relé cumple ese mismo propósito. La propia bobina del relé trabaja con bajas corrientes, pero al final sirven para accionar, como si fuese un interruptor, circuitos que consuman grandes cantidades de corriente. Ello es la base del relé. Y aprovecho mencionar lo siguiente. Cuando se utiliza un relé, ya es un control indirecto, se le llama de esa forma. Control indirecto, porque es todo a través de un relé. Pero gracias a ese control indirecto, protegemos al mismo interruptor de que no fluyan grandes corrientes a través de los contactos, por ello no se dañan los pulsadores, botones, que no soportarían mucha corriente. Y a su vez el otro propósito, que a veces confunde, señores, es el siguiente. Si se produce un fallo, un ejemplo de demasiada corriente, presionamos el pulsador, la corriente llega en primera instancia al relé, a la bobina del relé. Si es demasiada corriente, el primero en dañarse, obviamente, es la bobina. Se daña la bobina y por lo tanto su contacto no se acciona y ya no se activa el elemento eléctrico al cual estamos controlando. Entonces, como está en primera instancia, es el primero en dañarse. Y por ello a veces se confunde como un elemento de protección. Pero realmente no es un elemento de protección, sirve para accionar corrientes mayores de forma indirecta. Pero es el primero en dañarse porque es el que está en la línea de control y por ello a veces se confunde como un elemento de protección. No es de protección,
Los relés no sirven para protección. Los relés en realidad inclusive sirven para dar lógica. Por ello hay equipos, un ejemplo hablando de jumbos, el Boomer S1D no lleva sistema RCS, no lleva módulos, no hay sistemas computarizados, no hay pantalla. ¿Y cómo controla el equipo? Por medio de relés y contactores. Los relés sirven para también diseñar una lógica. Quieres hacer una lógica de funcionamiento, que al presionar tal botón funcione tal cosa, pero se corte el otro. Darle una lógica de funcionamiento al equipo se hacen con relés. Ello es la ventaja. Por ello, sistemas directos se utilizan relés en mayor proporción para darle lógica y darle como una pequeña programación, pero utilizando relés. Ya cuando es muy sofisticado, ya se utiliza PLCs o ya en este caso el sistema computarizado denominado RCS. Por ello, tomen al relé como un elemento más de lógica de funcionamiento y de ese control indirecto y de control de altas corrientes. Y aprovechamos esta información ya que voy a detallar la realimentación o memoria que se puede implementar con relés. Como el relé es un elemento que sirve para añadirle lógica, se tiene el siguiente ejemplo. La cual es realimentación. La realimentación es una conexión donde se utiliza el propio contacto del relé y observamos bobina K1, la bobina de mando, añadimos un contacto K1 en paralelo al pulsador. En este caso estamos viendo el Start o botón verde y el mismo arreglo, y esto lo estoy explicando porque vamos a tener el mismo arreglo. El relé K135 está controlando a un contacto K135, es el propio contacto del relé K135. Pero este contacto está en paralelo y menciono por qué en paralelo, porque tienen la misma fuente, fuente para el pulsador o botón y fuente para el contacto. Ello es una conexión en paralelo. En serie sería uno a continuación de otro. Como S300 si está conectado con el otro contacto en serie, uno a continuación de otro. Conectar en paralelo sirve para realimentar y funciona de la siguiente forma. Esto más se utiliza cuando el interruptor o el que controla la señal positiva hacia el relé no se mantiene accionado, no tiene enclavamiento. Y es lo normal o en un pulsador. Un pulsador presionamos, pero al no tener enclavamiento, si dejamos de accionar el pulsador, se vuelve a abrir, se abre nuevamente y se perdería la fuente y por lo tanto el relé se desenergiza. Si queremos mantener energizado el relé K1, tenemos que tener la realimentación o memoria, o algunos le llaman enclavamiento o autorretención también. Hay varios términos que hacen referencia a este funcionamiento y trabaja de la siguiente forma. Pulsamos. Inicialmente si se necesita accionar el pulsador, fuente positiva llega sobre el relé, se energiza y el mismo relé cierra su contacto y este contacto suministra fuente positiva a este punto que llega a la propia bobina. Si el operador deja de accionar el pulsador, se perdería por esta línea la fuente positiva, pero a través del propio contacto K1 se sigue manteniendo la fuente positiva. Así que se está realimentando. A través de esta línea paralela, la fuente positiva se sigue manteniendo, porque se energiza el relé, sigue cerrado el contacto que lo realimenta, que lo mantiene energizado, y ello es lo que se está utilizando en este circuito
el enclavamiento, la realimentación a través de K135. Pulsamos el botón verde, se energiza y se produce el enclavamiento. La realimentación por esta línea se mantiene fuente positiva. Tenemos un indicador que muestra el estado, si se está encendiendo o no. En la misma caja a 300, el cual muestra el estado del relé. Ello al encender y activar S301. Y el botón de stop obviamente se encuentra antes de la línea paralela de la realimentación, ya que si accionamos el botón rojo de stop o la función off, se abre el contacto, se corta la fuente y por lo tanto ya no, por más que tendríamos realimentación, ya se ha cortado la fuente en la parte inicial y se ha cortado sobre las dos líneas que llegan sobre el relé. En conclusión, apagamos el relé. Entonces tenemos un circuito que enciende y detiene la activación del relé a través del botón on y off o start stop, y una vez que accionamos el botón se energiza K135 y con ello se cierra el contacto principal de mayor potencia o que soporta mayores corrientes para finalmente enviarlo hacia los circuitos eléctricos del equipo. Visualicemos los componentes o partes en este caso para que se visualice. Los contactos principales o el contacto más principal A1 y A2, este contacto de alta corriente, lo observamos, señores, es a través de estos terminales. Son los dos terminales, ya que por ahí se permite la alta corriente, la gestión de alta corriente, o en esta imagen se puede visualizar. Y además tiene ya marcado A1, sería este terminal, A2 por el otro terminal. En el relé va a estar marcado como positivo y negativo, pero en realidad solo se está gestionando el pase positivo. Tengan cuidado, se está utilizando solo el contacto para el pase positivo. A través del relé y para conectar la bobina X1, X2, aquí son estos dos cables, el cable negro X2 es de la bobina, el cable rojo X1, cable rojo que llega sobre esta parte para accionar la bobina, serían estos dos cables, X2, X1, cable negro, cable rojo. Y tenemos el auxiliar, el cable blanco, white, T2, y el cable azul, T1, ellos de la función auxiliar o del contacto auxiliar que se tiene, T1, T2, contacto auxiliar que servía para la realimentación. Ahí es donde se conecta esta línea de realimentación, T1 y T2, ya que se tiene el contacto auxiliar internamente. Y como ya mencionamos, el diseño permite controlar gran cantidad de corriente y por ello el diseño específico para soportar toda la corriente principal de gestión. Porque no solo es el interruptor principal S300, sino el relé K135 gestiona toda la corriente hacia los circuitos del equipo. Por ello es un componente principal e inclusive lo siguen mencionando como battery switch, ya que sirve para accionar la fuente de batería hacia el equipo. Ok, no hay no hay mucha información muy compleja, estamos por ello comenzando con circuitos sencillos, pero explicando conceptos básicos. Vayamos a explicar parada de emergencia, que sí tiene un poco más de nivel, no tanta, pero sí se requiere explicar y tiene un poco más de nivel. Proseguimos, espero que nos esté produciendo, eh, me esté logrando entender. No hemos explicado nada complejo y proseguimos. K135.
Una vez accionado el relé, en resumen, para activar el sistema de batería o la fuente de batería hacia los circuitos del equipo, giramos el interruptor S300 y presionamos el botón verde que energiza el relé K135. Con ello ya tenemos la fuente principal para el equipo. En la parte inferior tenemos los fusibles que se alimentan desde el relé. Y aquí tenemos la leyenda de cada uno de sus fusibles. F100 está enfocado en el sistema RCS, Rig Control System, el sistema computarizado que mencionamos en referencia. F101, igual para el sistema RCS. F135, fusible principal de la caja A50, y lo mismo para F136. Nos vamos a enfocar en la caja A50 y le hacemos el seguimiento a uno de estos fusibles, en este caso de F. O antes de visualizar la conexión hacia la caja A50, como referencia F100. Lo hacemos mención. F100, ¿dónde están ubicados estos disyuntores? Aquí tenemos, señores, F100. Disyuntor, esto sí ya lleva su palanca de accionamiento, es un disyuntor. La simbología que observamos de estos elementos es porque se dispara. Esta flecha significa que se realiza un disparo. Un disyuntor o breaker es diferente a un fusible. Un fusible protege. Un disyuntor también protege. Por ello llevan la misma designación F. Es un elemento de protección. La diferencia es que los disyuntores no se dañan, solo se disparan, se abren, interrumpen el circuito a diferencia de un fusible. Un fusible se funde, se daña y necesita un reemplazo. En cambio, un disyuntor solo necesita el rearmado o reponer nuevamente, accionar la palanca una vez solucionado el problema, obviamente solucionando el inconveniente o por qué causa se ha producido la alta corriente, la cual ha realizado el disparo del disyuntor, pero son elementos que se disparan y de esa forma interrumpen y protegen. Y también tienen un calibre, en este caso 40 amperios, ya que si la corriente está por encima de ello, se dispara dicho disyuntor. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo se disparan? ¿Cómo detectan la alta corriente de 40 amperios? La alta corriente y la simbología lo muestran en esta parte. Este cuadrado, o referencia de un pequeño recuadro, hace referencia a la parte térmica. Estos elementos llevan bimetálicos. Un bimetálico detecta temperatura. Un bimetálico o lámina bimetálica son dos metales unidos entre sí. Y hay una propiedad que es la dilatación. Todo metal al calentarse se dilata, se expande. Para rápidamente entender este principio, me ayudo de una imagen, o si no va a ser no muy didáctico explicarlo de esta forma. Un momento, señores. Me apoyo de una imagen de un termomagnético, lo cual nos va a servir también en potencia. No lo había colocado en este circuito porque en potencia vamos a hablar de conductores, justamente de esa protección térmica, magnética. Pero como base rápidamente mencionamos lo siguiente. Me apoyo de la siguiente imagen. Un bimetálico es una lámina bimetálica conformado por dos metales que al elevarse su temperatura se dilatan ambos metales, pero como son metales distintos, un metal se dilata o se expande, aumenta su tamaño más que el otro porque tienen distinto coeficiente de dilatación
y por ello se genera un doblez en esta lámina bimetálica, la cual interrumpe el paso de corriente. Un diseño un poco más apropiado sería el siguiente. Observen, aquí está la línea bimetálica, la línea, lo que está resaltado coloreado en azul es la lámina bimetálica en estado normal, y cuando está fluyendo mucha corriente a través de esta lámina bimetálica, la temperatura, o primero mencionar lo siguiente, los electrones, como son grandes cantidades de electrones que no pueden moverse a través de la lámina bimetálica, los electrones no desaparecen, se van acumulando, pero forman calor, se transforman en calor, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los electrones que no fluyen a través de la lámina generan calor, se disipan en forma de calor, se han transformado en calor. Ello eleva la temperatura de la lámina bimetálica y observen en esta imagen que se ha generado el doblez, ya que se dilatan los metales de esta lámina, y como un metal se dilata más que el otro, por ello se genera el doblez, porque un metal no deja que el otro se expanda libremente y por ello se genera el doblez. Por ello se necesita dos metales, no solo uno. Si hubiese sido un solo metal, al calentarse se expandería linealmente, pero con dos metales de distinto coeficiente de dilatación, aunque se dilatan en formas diferentes a diferentes temperaturas, se genera el doblez que observamos, ello al mecanismo, y el mecanismo interrumpe la corriente, por ello llamado breaker o disyuntor. La palabra disyuntor la van a ver en varios elementos. Hay disyuntores magnéticos, disyuntor magnetotérmico, contactor disyuntor. El disyuntor, señores, no es un elemento en sí. Tengan cuidado con ello. La palabra disyuntor es algo general. La palabra disyuntor significa interruptor automático. Basta que sea automático, o sea, que un interruptor, su palanca, se mueva automáticamente, se dispare de cualquier método, ello inclusive en el Q01 del armario principal, ya explicando línea trifásica. Ahí vamos a detallar un poco más sobre este principio o otros tipos de disparo. Basta que se mueva automáticamente con distintas formas de disparo, ya se le llama disyuntor. Pero ello hay de varias formas: magnético, termomagnético, inclusive con contactor. Y por ello la palabra disyuntor solo significa interruptor automático o breaker en inglés. Un disyuntor es un elemento que interrumpe de manera automática la corriente eléctrica cuando se supera una cierta intensidad. Ello es lo que significa disyuntor. Por ello hay varios modelos, varios diseños, distintas variantes. Así que no asuman que el disyuntor es un elemento en sí de un mismo diseño. Solo hace referencia a que automáticamente se dispara. Entonces, la parte térmica, ya que en simbología eléctrica representan a la parte térmica, al elemento térmico de esta forma, con ese cuadrado representación de elementos térmicos que se elevan su temperatura y ello generan el disparo, y ello es lo que se visualiza. Entonces, de esa forma se está protegiendo de cortocircuitos y de sobrecargas. Las sobrecargas, demasiada corriente, más de 40 amperios, el disparo. Lo observamos ya en forma abierta, porque es su condición de funcionamiento interrumpir el paso de corriente, pero ya en el equipo va a estar accionado la palanca accionada manualmente, cerrando el paso de la corriente. Visualicemos F100 como ejemplo. No vamos a explicar todavía en todo lo que corresponde al fusible F100, porque es el sistema RCS. Y ello lo vamos a explicar ya en completo, conjuntamente, pero estamos dando las bases para ya tener varias líneas con fuente. Le hacemos el seguimiento. Aquí también menciono rápidamente la página
nos envía hacia la página 27, coordenada 1A. Entonces este código es página y coordenada. Página 27, yo lo buscan en esta parte, sheet, página 27, coordenada 1A, nuevamente número y letra, coordenada 1A, y encontramos el mismo código, A300F100. Está proveniendo de F100. Inclusive, señores, estos códigos ya nos dan una idea de dónde provienen. Los códigos que se les ha asignado a cada una de las líneas son en referencia de qué fuente, como en este caso, F100. ¿En qué caja se encuentra? En A300. Ya no es necesario visualizar hacia atrás de dónde proviene, si no están seguros, pero ya tenemos rápidamente de qué caja y qué fusible, para no estar buscando a cada momento de dónde proviene la fuente. Y observamos que llega sobre un relé K16, sobre otro contacto K16 o un relé, y este relé es el contactor del sistema RCS. Y lo dejamos también pendiente ahí, ya que falta accionar este relé K16. Pero como observamos, aún no se está llegando a alimentar el sistema RCS, pero ya está listo, solo falta el relé o contactor K16, pero ello depende de otro contacto K119 en la caja A50 y así sucesivamente. Están entrelazándose los circuitos. Lo dejamos momentáneamente en esa parte. Lo mismo sucede con F111, el otro fusible. Está al costado. Observamos, viene para N101. Para lo que viene a ser, en este caso, circuito de precalentamiento, que vamos a explicar en el día siguiente. Relacionado con motor diésel. Relacionado con motor diésel. Ese es del fusible o disyuntor, perdón, F111, de 63 amperios. Por ello tiene mayor amperaje, porque va relacionado con precalentamiento. Y desde A300, F135 de 40 amperios le hacemos el seguimiento. O de ambos ya en cuestión, F135, F136, ambos de 40 amperios, los cuales eran protecciones para la caja A50. Y encontramos en la página 6, donde se ha enviado por medio de los códigos, ambas líneas de los dos fusibles de 40 amperios. Una de las líneas de F135 llega sobre los siguientes fusibles, desde F112 hasta F161. Y la otra fuente positiva a través de los conectores X2. ¿Y por qué tenemos conectores? Ya mencionamos, estamos conectando de una caja A300, nos estamos conectando con la caja A50. Entre dos cajas se está haciendo la interconexión de A300 hacia A50. En imágenes nos estamos moviendo desde la caja A300 hacia la caja A50. Por ello observamos dicha interconexión. Y solo estamos viendo un pin. El conector X2, el pin 1 por este lado y el pin 1 por ambos extremos para interconectar las cajas. Y llegamos sobre la caja A50, donde se encuentran dichos fusibles. 10, 15 amperios, 5 amperios, la distribución de estos fusibles. Ya tenemos fuente entonces en la caja A50, con los fusibles que también vamos a detallar circuito por circuito. En este caso nos vamos a concentrar en un circuito en específico que es parada de emergencia. Pero ya observamos que tenemos la fuente principal. Una vez que hemos accionado primero el interruptor S300 y luego el botón verde de activación a través del relé K135. La imagen de la caja A50 la tenemos en esta parte. Esta es la imagen de los componentes internos de la caja A50 y tenemos los fusibles en la parte inferior
F112, 14 y así tenemos la vista y ubicación de estos fusibles para tener una referencia y su función. Aquí tenemos una lista del funcionamiento, aunque ya está en la leyenda inicial, pero se ve para llenado de la bomba, sistema de aire acondicionado, sistema de luces de traslado, luces de cabina, spotlight, etcétera. Ya tenemos varias funciones relacionadas con circuitos del equipo.